Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta última parte de Feminismos Antipunitivistas del Seminario 3 de Derecho Penal 2020. Vamos a continuar analizando el capítulo correspondiente a Feminismos Antipunitivistas de la licenciada Rita Segato. Enseguida pasamos a la pantalla, si me dan un segundo. Bien, en este sentido vamos al capítulo correspondiente o titulado por un feminismo antipunitivista, dos errores no hacen lo correcto. La autora lo agrega en el libro en inglés, en la frase en inglés. Yo lo agregué en castellano para mayor comprensión. Vamos a iniciar con los postulados que desarrolla la autora. En primer lugar, afirma que la cárcel es el remedio que el derecho positivo moderno encuentra para los crímenes. Bien, esto es conocido por todos. Digamos, la sociedad moderna castiga con un encierro carcelario a todo tipo de crímenes, desde un homicidio hasta de un homicidio, femicidio, robo, hurto, un abuso sexual o cualquier fuera el delito, se castiga con cárcel. Se trata de una respuesta que está cuestionada por buena parte de lo que es la criminología, la sociología, la penología y el derecho. Sin embargo, se trata de lo que tenemos. Es así que sigue entonces a lo que los juristas han denominado la teoría agnóstica de las penas. Bien, asumiendo su desconfianza o incredulidad ante las ideas como justicia, rehabilitación o resocialización. Bien, o sea, muchos autores desconfían el fin declarado de la cárcel. La pena es el ejercicio de la violencia estatal de tipo institucionalizada. Es legítimo así preguntarnos por los daños que provoca ese ejercicio de la violencia estatal más allá de los daños que ha provocado el hecho delictivo. Se trata de dos hechos que afectan a la sociedad. En primer lugar, el hecho del sujeto delincuente que daña a la sociedad y en segundo lugar, el daño que se le inflige al sujeto delincuente, bien por parte de la sociedad. En ese sentido no se trata de una reparación, sino se trata de dos daños presentes. En este sentido, si la meta y solución es evitar llegar al crimen, la cárcel no posee la capacidad persuasiva o disuasiva para evitar los crímenes sexuales. Bien, puntualmente recordemos que esta ley, esta exposición que luego crea este capítulo, se realizó durante la exposición de motivos para la realización de una reforma que es la ley 27375 que reformaba la ley de ejecución penitenciaria principalmente privando o sea, retirando todo tipo de beneficios y agravando algunas condenas para ofensores sexuales. Es por eso que ella ante la consulta manifestó, propongo aquí pensar el mal del ataque sexual evitando caer en el mal peor y más ineficaz de las soluciones para el problema del mal, la cárcel, tal como la conocemos. Es así que esto se realizó en la exposición en audiencia pública del Senado de la Nación del 20 de abril de 2017, convocada para evaluar el endurecimiento de las penas como respuesta al femicidio de Micaela García, que esto se realizó el 1 de abril de 2017. Abajo al pie pueden ver el link para ver la exposición de motivos en directo desde el canal de YouTube de la licenciada Segato. Considera así al violador como un síntoma de una sociedad que está enferma y no como el desviado patológico. Esto es, no es un sujeto que sea distinto de lo que se puede encontrar en nuestra sociedad. Como nota del docente que me pertenece, decimos lo siguiente: considerar a los sujetos que ejercen violencia sexual hacia sus víctimas como desviados patológicos, anormales o hombres primitivos o atávicos, etc., ha sido la base de la construcción de muchos de los tipos penales modernos. Aunque la autora se refiere a la violación, dejando fuera de sus palabras a toda la gama de los delitos contra la libertad sexual tipificados en el Código Penal, que ustedes saben que la violación es uno de ellos, que es el abuso, hoy tipificada como abuso sexual con exceso carnal, dentro de distintos tipos de abuso, es fuera de las conductas perseguidas como delitos que se encuentran, en su teoría se denominan como violaciones simbólicas. Bien, hay otras conductas aparte de las tipificadas en el Código Penal.
debido a que la mayor parte de las agresiones sexuales no pueden ser transformadas en crímenes porque construyen el mundo y la forma en que vivimos, desde esta posición antropológica feminista adoptada por la autora. En ese sentido, toma como ejemplo un programa de televisión que es el realizado por Tinelli, conocido por todos, pero sin esfuerzo se puede entender que los programas que repiten dicho formato entendido a lo largo se han extendido a lo largo de la TV que vende. Como nota del docente, no se trata de un planteo exento de complejidades, lleva a preguntarse si hay algún rol social que no sea aceptable desde la visión feminista para la mujer, cómo una sociedad ha producido mujeres formadas profesionalmente produce otras que participan de este tipo de entretenimiento y no se trata de asignar culpas, sino de desnudar las complejidades de ciertos temas. En cuanto a la agresión sexual, conseguimos tipificarla como el crimen es la punta del iceberg de un comportamiento social extenso, normalizado, que constituye una espiral de violencia cuyos innumerables actos y prácticas perfectamente estabilizados en la rutina cotidiana de todos los ámbitos no son criminalizados por la ley porque en verdad no podrían serlo. Vamos a ver un poquito más adelante, antes de seguir, vamos a explicar un poco esto. ¿Qué quiere decir? Ella dice, miren, el derecho penal visibiliza una gama de conductas o de violencias o agresiones sexuales que son acotadas a un pequeño margen de lo que son la gran variedad de violencias sexuales que existen en la sociedad. En este sentido, la norma o el derecho penal está limitado, ¿bien? Pues existen otra gama de actos violentos que construyen la sociedad en la que vivimos. Bien, como nota del docente, inicialmente este planteo remite a una discusión fundamental dentro del feminismo, aquella que se interroga si existe una sexualidad que no implique la dominación del hombre sobre la mujer. La respuesta divide a las autoras y sus construcciones teóricas. En una segunda instancia se interroga sobre el consentimiento. Los tipos penales se construyen sobre la idea de que existe una sexualidad consensual lícita y una violenta ilícita. Aunque si no hay una sexualidad que no implique dominación, tampoco existe la posibilidad de consentimiento real y tampoco es posible una sexualidad consensual lícita, como la sociedad patriarcal ha dicho que existía. Bien, esa es una distinción teórica entre los postulados de distintas autoras que también lo reproduce la licenciada Segato en su obra. Él lo explica fundamentalmente cuando hay un capítulo que ella describe las diferencias entre los distintos feminismos y en cuáles ella está de acuerdo y cuáles no. Como nota del docente además, pero aunque aceptáramos la existencia de una sexualidad consensual lícita en contraposición con una de tipo violenta e ilícita, el derecho penal es una herramienta pensada para perseguir ciertos niveles elevados de violencia. Otros ámbitos del derecho manejan actos violentos de menor intensidad, como por ejemplo el derecho administrativo, disciplinario, el derecho laboral o la justicia contravencional, entre otros. Ello plantea dos posibilidades. Primero, ampliar los ámbitos de intervención del derecho penal y en segundo lugar, comenzar a pensar en soluciones de solucionar el problema de la violencia sexual más allá de la persecución y sanción penal. Existen además un problema relacionado con la actuación del derecho penal como ámbito en el que se resuelven los conflictos sociales. Tradicionalmente la actuación del poder punitivo sigue un esquema de hecho ilícito, juzgamiento y castigo, lo que implica necesariamente estar frente a un hecho consumado, a una lesión, un daño, una muerte, etc. Sin embargo, en la actualidad se le ha dado la misión fuerte de prevenir el delito, por lo que la existencia de un hecho consumado se juzga como un fracaso para la justicia penal. Eso no ocurre con los demás delitos en los cuales la prevención del delito es una finalidad secundaria, por ejemplo, en los robos, hurtos, tráfico de estupefacientes, estafas y defraudaciones, entre otras. La autora, volviendo con la autora, afirma que existen distintas rutinas opresivas violentas en verdad, la psicológica, moral, política, financiera y profesional. Constituyen el semillero del caldo de cultivo en la incubadora donde germinan las agresiones mayores, los crímenes de responsabilidad jurídica. No es otra la razón por la cual no podemos detener este tipo de crímenes ni con la ley ni con la cárcel.
Como resultado, se debe buscar cambiar a la sociedad. Una ley que se torna vigente si tiene la capacidad de cambiar la sensibilidad ética de una sociedad, es decir, si consigue una eficacia retórica, discursiva, simbólica, performativa que persuade y disuade a la gente y moviliza a la sociedad transformándola. Como nota del docente, esto remite a un problema fundamental de la filosofía del derecho que se pregunta realmente ¿puede una norma modificar, formar la realidad? Y como consecuencia, ¿cuáles son los costos que debe que el derecho, eh, perdón, cuáles son los costos para el derecho de ordenar algo que no ha de ser cumplido? ¿Por qué lo pregunto esto o por qué lo traigo a colación? En otra actividad, como por ejemplo puede ser la materia ambiental, existe hoy o tenemos en Argentina el modelo de qué sucedió con el fallo Mendoza, que es un fallo donde se crea un organismo del Estado que hasta el día de hoy no ha logrado hacer aquello para el cual se lo creó, que era descontaminar el riachuelo. Y seguimos sin poder cumplir aquello que dijimos por ley y por una sentencia que se iba a hacer. Bien, eh, no lo digo yo, hay muchos autores que escriben sobre cuál es el papel del derecho en crear o modificar la realidad y cómo es un sistema que el derecho forma la realidad y el derecho es formado por la realidad. Bien, básicamente. Es así que la autora concluye que querer detener este tipo de crimen con cárcel es como querer eliminar un síntoma sin eliminar la enfermedad. Se vuelve necesario afirmar que, en primer lugar, hay que trabajar en la sociedad. Segundo, se suma además que es absurda la solución meramente punitivista, ya que es un simplismo, eh, entiende como única solución enviar al violador a una verdadera escuela de violadores como es la cárcel. La autora hace un reenvío a la bibliografía asociada a las prisiones de hombres y a hombres, mujeres, tanto como juveniles, en las cuales la sexualidad determina la jerarquía de quienes mandan y quienes obedecen, los que violan y quienes son violados. Los operadores del derecho no comprenden el crimen sexual, no lo comprenden como lo que realmente es la efectuación del poder en acto, una elección de poder. Autores y operadores del derecho no consiguen acceder a la comprensión imprescindible que el crimen sexual es más precisamente un crimen de medios sexuales, pero un crimen exhibicionista, aleccionador y también bélico, que aspira al control de la víctima y al espectáculo de ese control, y por lo tanto no pertenece al reino de la intimidad, sí al de la dominación. El agresor y la víctima no tienen ni obtienen ninguna intimidad, no es el deseo sexual lo que lo detona. El modus operandi es sexual, pero no el móvil. Es paradójico en apariencia, pero un análisis detenido revela que el agresor es un moralizador, de la misma manera que los detentores de una moral punitivista también lo son. Como nota del docente, en este sentido se puede consultar el tratamiento de la criminología de los denominados gestores atípicos de la moral, detallada por ejemplo en la obra de Armasa Armasa del año 2013, el tratamiento de los delincuentes imputables peligrosos, o en segundo lugar en los indicadores de cambio descritos en la obra de David Garland en su obra del 2005, La cultura del control, crimen y orden en la sociedad contemporánea. Volviendo con la autora, por un lado la mentalidad del agresor es narcisista y autojustificadora. El agresor no soporta ver mella en su superioridad moral, en el fondo tendrá la convicción de que la víctima necesita ser moralizada, castigada, porque en ella está el mal que lo agrede, la feminidad que lo desafía con su mera existencia y plenitud. Como nota de docente, esta conclusión puede en parte verse avalada por los estudios vinculados a la utilización de castración química en sujetos condenados por delitos sexuales graves y su reincidencia pese a la impotencia física generada por las drogas. De forma no muy distante, los punitivistas se afirman, volviendo con la autora, ¿no? Se afirman en la plataforma de superioridad moral y ejercen el papel de vigilantes de la moralidad de la sociedad. Pero ¿dónde está el mal? En el discurso del violador, el mal está en la víctima, de la misma forma que para el punitivista el mal está en el violador. Pero el mal está en la sociedad, en la forma en que se reproduce la célula de dominación patriarcal como primera pedagogía de la dominación y violencia.
Ambos necesitan de la excomunión y del expurgo, de la construcción de una alteridad vencida, de una víctima derrotada de lo abyecto, para subir a la plataforma de su potencia. Es por eso que la mentalidad más próxima al violador es la del sujeto punitivista. Por un antipunitivismo feminista, femicidio y los límites de la formación jurídica. Esta es una nota que hace el doctor Zaffaroni, a la cual es muy crítica la autora y lo agrega como parte de su obra. Vale aclarar que la principal preocupación de este libro es tratar o analizar la cantidad de femicidios que se cometen en la Ciudad de México, Ciudad de Juárez y en otras localidades de Centroamérica y Brasil, donde los ataques sexuales y los homicidios tienen que ver con las disputas que hay entre rivalidades, entre grupos rivales y la ausencia de la intervención del Estado como lo que garantiza la impunidad de estas facciones y el ataque a las mujeres como una forma de demostrar superioridad sobre la otra facción. Bien, eh, desde ya remito a la lectura de la obra de la antropóloga, de la licenciada Segato, y en este sentido aclarar lo siguiente: si bien la obra está escrita desde la antropología, tiene algunas implicancias muy interesantes para el ámbito del derecho. Por ejemplo, esto que hablábamos recién de cómo se concibe la existencia o no de consentimiento, cómo se concibe o no la posibilidad de una sexualidad normal o anormal dentro de la antropología y dentro de los feminismos, y cómo eso afectaría la visión que se tiene del derecho y de la punitividad. Bien, pero bueno, eso remito a la lectura del libro, que ustedes tendrán tiempo de realizarla. Sí estoy interesado en este planteamiento, y sí estoy interesado en la fenomenología de los casos, como vimos en el segundo video que analizamos este muy buen trabajo de la Oficina de la Mujer de la Corte, donde analiza cuáles son los casos, o sea, analiza la información dura de qué es lo que está sucediendo y cómo se dan los femicidios, cuántos son, dónde ocurren, qué mujeres se ven más afectadas en dónde y por qué. Y esa información es muy valiosa para entender la fenomenología de los casos. Es interesante discutir filosóficamente, es interesante discutir políticamente en términos generales, pero la fenomenología de los hechos nos muestran el lugar donde hay que actuar, el lugar donde hay que tomar políticas activas, porque es el lugar donde se están produciendo los hechos, digamos, donde se producen los abusos, donde se producen las muertes. Entonces, la fenomenología, el estudio de los casos, estamos en nuestro país todavía muy lejos de tener una cantidad de estudios suficientes como para poder entender el fenómeno. Nos da una información muy rica que nos permite abordar el tema o con mayor precisión. En este sentido, sería muy interesante que existieran no solamente estudios nacionales, sino provinciales y municipales, describiendo al detalle cuanto se pueda saber de este fenómeno. Bien, vamos a seguir con esta parte del análisis de la obra. Afirma la autora que es un apartado dedicado a dar respuesta a una nota de Eugenio Raúl Zaffaroni publicada en página 12 el 18 de mayo del 2017 sobre lo que se llama la epidemia de los femicidios. Y va a criticar, en primer lugar, la definición simplista que adopta el femicidio, es decir, entendiendo por tales a los homicidios con base de motivación machista que tienen en común con la resistencia de la mujer a continuar o iniciar una relación o a prestarse a un acto sexual, decide al macho herido en sombría a dar muerte a ella o a un tercero por venganza. En la mente del criminal femicida domina la convicción de que la mujer no tiene derecho a resistirse a la voluntad del alfa. En respuesta, la autora afirma que, por el contrario, las agresiones son por medios sexuales las origina un tipo de aspiración del macho alfa por pertenecer a la corporación masculina, aspiración que solo podrá satisfacer si es capaz de probar ante sus pares que es capaz de un acto de apropiación y dominación. Es una atracción narcisista dirigida al grupo, lugar en el que se encuentra su líbido. Es allí que está puesta, concentrada. No hay sujetos enloquecidos por líbido descontrolada que se desata al ver un cuerpo de mujer.
No es eso lo que sucede en esa escena. Existe, sí, la codicia enloquecida por poder y prestigio de sujetos que están dispuestos a matar, a masacrar, a profanar, para vencer, o mejor dicho, para exhibirse vencedores potentes, es decir, viriles. Es toma de territorio, conquista propiamente, es un enunciado de soberanía jurisdiccional sobre cuerpos, territorios, voceado al mundo y en especial a los otros hombres con la lujuria de una aspiración que persigue perpetrarse en la investidura de serlo. La estructura de un poder que existe y necesita espectáculo de su potencia para poder reproducirse. Eso es lo que la violación y el femicidio escenifican y alegorizan cada día, cada santo día. La ley solo puede expresarse en términos de una ciudadanía. Su ficción igualitaria es obligada a sustentar. La ley no es otra cosa que un sistema normativo eficiente con una capacidad particular de persuadir y disuadir, pues sin esas condiciones no obtiene influencia sobre el comportamiento de las personas de una sociedad. Por eso, el acceso e inscripción en ese sistema de nombres es tanto o más importante que la eficacia material de la sentencia. Y de ahí que hablemos muchas veces del derecho a nombrar el sufrimiento en el derecho. No se trata de castigar, se trata de colocar la voz en el derecho en un circuito en el que pueda ser oída por muchos. Se trata de entender que la ley, si no actúa como una pedagogía, no transforma los gestos que instalan y reproducen el sufrimiento. Volviendo un segundito atrás, vale aclarar acá lo siguiente: la autora se dedica en una parte específica del libro a dialogar con otras autoras feministas y a criticar el hecho de la falta de determinación o de desarrollo de un contenido o una carga teórica de cada significado y cómo las significaciones varían de autora en autora y así generan una inseguridad jurídica que puede determinar o derivar en la imprecisión de los tipos normativos y así en la violación del principio de legalidad. Bien, como una crítica o como algo que debe ser superado en una futura instancia. En segundo lugar, vamos a continúa criticando las afirmaciones del magistrado y afirma, del magistrado quien afirmó, o sea, estas son las palabras de Zaffaroni. Las marchas y manifestaciones públicas son medios de lucha positivos que generan conciencia contra la cultura machista, pero en lo inmediato no tienen eficacia preventiva. Tanto más si en realidad lo que se está registrando es un aumento de la frecuencia femicida. Afirma así, por el contrario, afirma Segato, dice: las marchas promueven una conciencia de género, permiten que las mujeres percibamos que hay amparo y por sobre todo hay otra forma de felicidad bien al alcance de nuestra manera de ser, modeladas por nuestras tecnologías de sociabilidad y estilos de politicidad que ahora renacen después de un largo sometimiento y letargo. Esta afirmación demostraría que adhiere aquí, al parecer sin percatarse, al cortoplacismo de los malos periodistas, de los jueces y policías, del sentido común de la masa, porque apunta a una eficacia preventiva que debe obtenerse de inmediato. En tercer lugar, y finalmente, afirma que nos decepciona cuando lo que concibe queda restringido a una investigación que no traspasa las fronteras del campo del derecho, aprisionada en la miopía de los legajos judiciales con su imperativo de reducción a términos, es decir, de la exigencia de tamizar y convertir la riqueza de la pluralidad de historias a la grilla de los términos jurídicos y categorías del ritual judicial. Que la justicia no consigue pensar en términos de las relaciones de poder constituidas por las asimetrías entre las posiciones femeninas y masculinas de la sociedad, sustentada por un imaginario colectivo de gran profundidad histórica y muy difícil de desestabilizar. Además, el problema no es la identificación del culpable, sino el tratamiento, las resoluciones y los encaminamientos que jueces, fiscales y otros agentes estatales dan a los casos que nos ocupan. Sucede que sin entender vincular los crímenes públicos y bélicos de género, anónimos y nunca resueltos, que según el letrado abundan las cifras oscuras del derecho, no podemos iluminar ni el papel ni el significado de ningún ataque sexual y viceversa, un campo clarifica al otro. La solución, si salir del campo jurídico, es imposible. La ley solo puede tipificar la punta del iceberg, es decir, transformar en crimen punible algunas formas de violencia emanadas de la dominación de género, del castigo misógino, homofóbico, transfóbico
que la posición del patriarcado impone a todo lo que desafía su mandato y lo desacata. La perspectiva general del derecho y los propios límites de la concepción del legislable convergen en la falsa idea de la predominancia del fuero íntimo de todo delito de orden de género. Hoy la punta teórica del feminismo contesta el carácter libidinal y erotizado de los crímenes de género y los clasifica como crímenes de poder en un sentido complejo. Hasta acá el detalle de la obra. En los próximos videos, próximamente voy a cargar las preguntas a la página web.